No te lo contamos nosotros, te lo cuentan los protagonistas. Abrimos micrófonos para nuestros invitados en Área 107. 3, 2, 1, go! En la U 107.7, 10 de la mañana, 10 minutos, se llama Wings. Lo acaban de lanzar en su producción de álbum en el 2023 a inicios. En febrero conocimos este gran single de los Jonas Brothers, sonando en la radio de los éxitos, la U 107.7, iniciando estas 2 horas de música con la U 107 éxitos. 10 de la mañana, 10 minutos. Ustedes pueden pedir sus canciones al 310-264-6597 para programar este playlist de viernes. Ya muchos de vacaciones, a punto de salir a descansar, muchos de viaje, muchos en recogimiento espiritual por esta Semana Santa que se avecina. Hoy es viernes 31 de marzo, acabándose también tal vez el más largo de mi vida, pareció una década completa este marzo, pero muy chévere poder estar con ustedes en esta mañana y también con estudiantes del programa de Mercado y Publicidad de 7º semestre y su profesor Omar Churio, otro hombre de la radio hoy en la U 107. Profe, bienvenido, qué bueno verlo y tenerlo por aquí, ¿cómo está? Muchas gracias, Tianit. Aún no estamos en vacaciones nosotros, sí nos toca... ¿Les toca estudiar en Semana Santa? No, toca liquidar todo este viernes. O sea, oficialmente a las 7 de la noche. Sí, hay que hacerle todavía otro ratito, pero nos alegra mucho compartir contigo acá en la U 107.7. Es una emisora de la familia, de la UDES, y nos hace sentir pues muy contentos poder compartir con los muchachos que están igualmente en sus expectativas de lo que es la radio para ellos, que muchos lo ven lejano, pero también hay otros que lo sienten como propio y ese es el motivo de estar acá. Profe, ¿cuántos años lleva usted en la radio? Porque yo lo conozco hace más de 10 años y usted ya hacía radio hace un montón. Imagínense, ninguno de ustedes había nacido cuando yo comencé en la radio en 1981. Eso equivale a 42 años haciendo radio. Siempre me he preguntado, porque claramente yo no crecí con la tecnología de ese año en la radio, profe, pero usted que ha podido vivir toda esa evolución y la transformación, ¿cómo hacía en radio antes? Igual con micrófonos. La tecnología que cambiaba eran las consolas. Sí. Las consolas anteriormente eran unos tablones grandísimos que traían de Alemania. Incluso hubo varios casos de emisoras en las que hubo temblores, caían paredes sobre las consolas, se partían las mesas, pero a la consola no le pasaba nada. Increíble, resistentes a todo. Porque eran como los carros antiguos, los carros viejos, resisten todos los choques que sean posibles. No tenían obsolencias programadas. Mientras que los carros de hoy se deshacen con un soplo, ya están hinchados y ya se hundió el capó o cualquier cosa. Las latas son muy blandas. Pero la radio era igualmente muy al estilo de hoy, siempre jugando con la imaginación del oyente y trayendo muy buenas cosas. Ahora en la parte previa preguntaba a alguien sobre la importancia de la voz. Daniel lo hacía, si la voz era muy importante. En esa época sí era trascendental, en la década de los 60, 70, 80 todavía la voz era fundamental. Eran voces impostadas, voces que eran muy agradables al oído al ser impostadas. Pero hoy en día no, hoy en día hay mucha naturalidad y lo que importa es las ideas. El contenido. Lo que importa es lo que él dice o ella expresa y eso es lo importante. ¿Y hoy cómo ve la radio, profe? Muchos han anunciado el final de la radio hace décadas. Seguimos aquí y los estudios de medios dicen que la radio aumenta después de la pandemia, día por día, audiencia. Sí. ¿Cómo ve usted después de esa transición tan grande por años? ¿Cómo ve la radio hoy? Antes de la pandemia y empezando apenas el milenio, se decía que la radio estaba a punto de fenecer, en el 2002, 2003. Pero la transición que la radio tuvo de lo convencional a la digitalización, aprovechando la fuerza del internet, disparó la radio nuevamente. Y eso pues es notable porque hoy en día los celulares traen igualmente estaciones radiales o existen aplicaciones para poder igualmente sintonizar la radio y eso pues le ha dado un respiro, un nuevo ámbito a la radio que va a poder sobrevivir. ¿Cuántos años? No tenemos idea. Idea. Sí. Pero que se demora, sí. En desaparecer se va a demorar porque
ha habido un refresco, un aire nuevo en la radio, tanto en la tecnología como en las voces y en los contenidos. El surgimiento de los podcasts es increíble. Multiplicaron muchísimo el sentir de la radio y hacen que este sea un instrumento muy útil para hoy en día la supervivencia de la radio. Y que hoy se puede hacer radio, sí, se necesitan los transmisores, equipos y demás para hacerla en una radio, digamos que real en la vida de un dial, de poder sintonizar, pero hoy puede hacer uno productos de radio desde el celular hasta, mejor dicho, de aquí a la China, ¿no? Claro, y con todo lo que ha ido apareciendo, elementos que se le suman al computador, al celular, pues eso han facilitado muchísimo las cosas. Y el software gratuitos que hay para poder emitir, ya no solamente el estudiante puede hacer edición radial, sino que igualmente puede emitir, crear su propia emisora desde la casa. Contenido. Hoy en día las herramientas están dadas para poder sacarle jugo de la mejor manera a las herramientas. Profe, algo que me parece a mí importante, que usted lo mencionaba, no sabemos cuándo va a desaparecer la radio y por eso las universidades siguen incluyendo la cátedra de radio en sus pensum. O sea, eso es evidente porque la radio igual se necesita hoy. Si bien hablan de su desaparición, en su decadencia y demás, pues incluirla me parece que en un pensum de una universidad ya deja mucho que pensar. En los años 2018, 2017 se hizo el anuncio en Suecia, Dinamarca, toda la península escandinava, que la radio FM y AM desaparecían, las borraban completamente de Europa del Norte, pero le daban fuerza a la radio digital. Entonces eso hace que la radio volvió a tener un espacio, y lo digital es que nosotros estamos emitiendo desde Florida Blanca, pero nos pueden estar escuchando en cualquier lugar del mundo. En Pekín. Eso es lo fácil de la radio digital, es el hecho de que la voz de los muchachos, ahora que tengan la oportunidad de hablar, van a estar siendo posible que los escuche alguien por allá en la Conchinchina, en cualquier parte del mundo. Eso es lo hermoso que tiene la radio. Y mira que, ¿por qué aparece radio en mercadeo y publicidad? Para los estudiantes o aspirantes a estudiar como mercadeo, pues van a estar diciendo, ¿por qué estudiar radio? Sí. ¿Por qué televisión? ¿Por qué los medios? Multimedia. Porque es que las modificaciones no solamente las han sufrido los medios de comunicación, sino igualmente los contenidos del pensum académico han llevado a que se refuerce muchísimo en ese aspecto. Y vean ustedes que los chicos de mercado y publicidad van a manejar todo lo que son pautas, van a estar al tanto de los ratings de las emisoras, de los medios de comunicación electrónicos y otros. Y qué bueno que ellos se untan de medio de comunicación, porque para ellos no va a ser extraño el día que vayan a ejercer su profesión, crear un comercial o supervisar cómo se hace un comercial, y ellos van a tener voto y voz para poder decir, no me gusta esa comercial, no me gusta esa voz, no me gusta esa música, no me gusta el contenido, hay que hacerlo de tal manera. Eso se lo da el hecho de que ellos se unten del medio de comunicación. Tienen las herramientas. El que sea. Ajá. De acuerdo. Son las 10:18 en la U 107.7 y saludamos también a los invitados de esta mañana y de esta mesa. Camila Osorio, ella es estudiante del programa de Mercado y Publicidad también de séptimo semestre. Camila, bienvenida a la U 107.7, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, gracias, bienvenida. Y cuéntanos la expectativa que tenías antes de entrar a la emisora y después de conocerla. Ok, pues creo que mi expectativa era bastante grande en el sentido de que me parece un medio fantástico, porque creo que transmitir solo con la voz, solo con el sonido es como muy poderoso. Porque cuando estás en los otros medios, tienes el video, tienes la imagen, tienes como más factores para hacerle transmitir cosas a las personas. Y acá solo tienes la voz, solo tienes la música. Y como que mi expectativa era ver cómo funcionaba, o sea, cuál era el fondo, cómo haces que las personas se conecten y cómo transmites un mensaje. Qué chévere. Además, que creo que hace muchos años, y lo mencionaba ahora el profe, esas voces gruesas y esas voces súper formadas, uno se imaginaba gente grande, hermosa, increíble. Y los locutores usualmente somos así medio regulares, entonces detrás de la voz hay demasiada imaginación, es crearse prácticamente una película, ¿no? ¿Quién no ha vivido la experiencia de escuchar a alguien y decir, wow, esa persona debe ser súper guapa, Dios, y luego la vi es como... Okay. Qué decepción. Sí, sí. Saludamos también a Sara Múnera, ¿me equivoqué?
No, sí estoy. ¿Así está bien? Sara, bienvenida a la U107.7. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Sara, la radio para ti, ¿qué significa la radio? Pues la verdad era algo que yo solamente escuchaba cuando iba en el carro a veces y pues no solía escucharlo como digitalmente o algo así, pero ahora uno también lo puede escuchar por el computador o por el celular y pues me parece bastante interesante pues haber venido el día de hoy acá porque pues vemos como el trasfondo, o sea, los programas que usan, las consolas, los micrófonos, el ambiente, el lugar es bastante interesante como es todo acá. ¿Te imaginabas algo diferente? Sí, pues me imaginaba algo como de pronto, no sé, hasta más oscuro, más encerrado, como una cabina más encerrada, oculto. pero es bastante lindo, la verdad. Muchas gracias, bienvenido siempre. Daniel Sandoval también es estudiante de séptimo semestre de Mercado y Publicidad. A Daniel sí ya lo habíamos tenido por acá. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, todos estamos muy contentos de estar aquí. Estamos recibiendo la experiencia de radio, séptimo semestre. Y pues fíjate que de cierto modo me siento como en casa. Bienvenido. Muchas gracias. Porque es que mi papá ha estado en la radio también desde hace mucho tiempo. Daniel Sandoval, locutor de RTI. Pues yo iba a decir que es que tienes el nombre de un locutor. Lo iba a decir cuando llegábamos, pero ¿será que sí o será que no? Entonces pues de cierta manera siento que he estado muy relacionado con ese ambiente. Y no solamente con la radio, sino con el tema del mercado y la publicidad. Siento que de cierto modo todos hemos estado relacionados con nuestra carrera desde muy jóvenes, con los medios de comunicación. Aquí con Camila acaba de hablar y ella pues trabaja desde muy pequeña en una empresa de publicidad familiar. Sara está ligada mucho a la fotografía, o sea, de cierta manera todos hemos estado relacionados y me pone a pensar lo mucho que hemos evolucionado desde que empezamos la carrera. Claro. Ha sido una evolución muy grande, hemos aprendido muchísimas cosas y no netamente en el tema de aprender, sino en el tema de crecer emocionalmente. Siento que estamos forjados para cosas muy grandes basados en la carrera. Entonces pues estoy muy contento de conocer el ambiente de la radio, todo lo que lleva. Y pues yo hace mucho tiempo no he estado muy pegado a la radio porque mi papá se enfocó en otros temas, pero he visto también la evolución de la radio y cómo va creciendo a pesar de todas las suposiciones que se tenían al respecto, que la radio va a morir. La radio no va a morir, la radio va a seguir creciendo, va a seguir evolucionando. Recordemos el tema de los podcasts. Todo el mundo consume podcasts, temas audiovisuales, todo tipo de cosas que no permiten que la radio muera. Claro, además, profe Churio, yo pensaba hace un momento y es que sí, la radio tendrá que evolucionar, pero el mundo también está evolucionando mucho y está evolucionando de forma negativa. Va a llegar en un punto en el que todos vamos a querer aislarnos de alguna manera y lo único que vamos a querer tal vez escuchar es a alguien que nos dé la hora y nos presente canciones. Entonces creo que eso también puede evolucionar para mejor. ¿Qué tal que desaparezcamos nosotros y la inteligencia artificial nos No sé. ¿Cómo será la versión de Dianit en yo ya para ese tiempo artificial? quiero estar bien muerta. Pues vamos a un paso acelerado. En lo que tú dices, la transformación es inmensa en los dos polos. Tanto hacia lo bueno y a lo negativo se está creciendo de manera descomunal, velocidades impresionantes. Antes conseguir el software para actualizar el computador había que esperar meses, años para poder hacerlo. Hoy en día sale la actualización, claro, y al día siguiente está en un semáforo, ya lo están vendiendo la actualización. Entonces todo es muy fácil hoy en día. Y la música antes era grabar, esperar que llegara el cassette o que llegara el CD, y hoy en día descárguelo en el podcast o lo baja de YouTube o lo baja de la plataforma que quiera. Entonces hoy en día tenemos las cosas tan a la mano, tan muchísimo rápido, que desperdiciar algo como esto pues es inaudito. El hecho de tener las cosas hoy tan frescas y el momento para disfrutarlas, eso le da un sabor muy diferente a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo. No sé si nos toque otra pandemia. No, pues ojalá que no, porque ya estuvimos 2 años refrigerados en la casa. Muchos blanqueamos un poco porque 2 años guardados sin sol, claro. Pasamos de ser morenos a ser un poquito trigueños. Pero el hecho es de que los medios de comunicación crecieron muchísimo en la pandemia. De las cosas que... Y se crearon muchos. Que subió muchísimo su valor fue la radio, precisamente, porque la gente se quedaba en casa.
Y sí, quizás se iba para la habitación porque había alguien contagiado en la familia, entonces lo aislaban y el televisor solamente quedaba para los que estaban limpios. Entonces el que estaba en cuarentena lo mandaban a escuchar radio, a escuchar podcast, a escuchar algún medio a través de su celular, y lo único que tenía para quedarse dormido, descansar, era poner el audífono y escuchar radio. Sí, de acuerdo. Hay muchas cosas que no son como imprevistas, pero que también nos sirven. Le decía ayer a alguien, es que a veces de las peores cosas nacen las mejores. Le ponía el ejemplo de Alejandra Azcárate con este narcoavión y el esposo. Sí. Y la chica dice hoy, el narcoavión es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque la convirtió en una persona diferente. Bueno, en fin, yo creo que también esa pandemia nos enseñó muchas cosas, y máximo de eso es que los medios de comunicación están muy lejos de morir, sobre todo la radio. Sí. Ahora, entrar a discutir los valores de lo de Azcárate, eso ocurre en Colombia, ¿no? Sí, eso es en Colombia. Porque ese avión en los Estados Unidos o en Europa o en China, no, a Azcárate le tocaba hacer desde la cárcel hacer sus producciones y sus videos, hacerlo desde allá, porque aquí se le perdona a todo el mundo y se dejan pasar muchas cosas. Estamos acostumbrados. Sí. Somos muy livianos. Bastante. Profe, muchas gracias por estar hoy con nosotros en la U. Bienvenido siempre. Siempre nos hemos sentido muy, muy, muy bien recibidos. Esta es una casa muy fraternal para nosotros, y lo digo desde el punto de vista representante de los docentes de la facultad, de su decana, Lilia Gutiérrez, y nosotros, pues, en la medida en que ustedes nos abran la puerta, pues acá estaremos. Siempre será abierta. Gracias, profe. Camila, a ti también muchas gracias, y los esperamos de regreso para que sigan compartiendo con nosotros más cosas. Con mucho gusto, claro que sí, siempre felices de estar acá. Sara, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por recibirnos acá. Daniel, muchas gracias y bienvenido siempre. A ustedes muchas gracias por abrir el espacio. Escúchanos a través de www.lau107.fm. Somos la alternativa.